Nuevamente les repito, muchachos, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a realizar un último ejercicio muy general del tema de campo eléctrico y vamos a vamos a ver si tienen algunas dudas que podamos aclarar en esta sesión para quedar listos para el examen que presentaremos este fin de semana. Ya tienen un ejercicio adicional con los problemas complementarios de campo eléctrico. Entonces lo que nos resta es realizar esos ejercicios de campo eléctrico. Ayer les publiqué una corrección a los resultados del primer ejercicio que había publicado de campo eléctrico. La verdad estaban todos mal, no sé por qué. Pero ya están corregidos y están disponibles en la misma actividad. Y para los siguientes ejercicios que les publiqué también anoche, ya también están verificados los resultados, así que pues ahí está la guía para que ustedes puedan saber si lo que resolvieron está más o menos bien o está bien. Si es que llegan a coincidir con esos resultados, pues podrán ahí verificarlo. En su caso, pues podrán hacerme llegar sus dudas. Muchachos, les pregunto entonces, antes de iniciar oficialmente con lo que veamos el día de hoy, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien, por ahí había una solicitud, muchachos. Aquí es el punto donde hay que quitarnos la pena y hay que quitarnos la vergüenza y el pudor de decir, pues necesitamos más ayuda. Por ahí había una solicitud, muchachos, de alguna sesión adicional o alguna cuestión más puntual con una serie de compañeros. Muchachos, ahorita sin pena y sin molestia, quiero que me recuerden, no me acuerdo ahorita, no tengo en la mente quién me solicitó, por favor. Yo, profe. Yo, profe, también. Ok, Carlos, contigo ya trabajé el día de anoche. Eso ya lo tengo que... alguien más me hablaba de un grupo de compañeros. García Martínez, ¿fue? Ah, sí, yo, profe. Entonces, bueno, no sé si tengas contacto con tus compañeros, porque me hablabas de un grupo de compañeros que tenían prácticamente la misma situación. Entonces, yo les quiero proponer, muchachos, ahorita públicamente, alguna sesión adicional. Afortunadamente tendría mañana disponible por la tarde. Si están de acuerdo y pónganse en comunicación. Mañana por la tarde, tal vez como a las 5 de la tarde, pudiéramos hacer una sesión adicional para para revisar, repasar los temas o repasar los puntos que a ustedes se les dificultan y pues tratar de emparejarnos. Esa es la propuesta, muchachos. ¿Algún comentario a esa propuesta, García? Sí, profe, gracias. No, pues usted... Bien, entonces está la propuesta, se las confirmo por escrito en el mensaje y pues si es necesario nos veremos ahí en esa sesión. Y bueno, vamos a dar entonces paso a la sesión del día de hoy, muchachos. Bueno, antes de pasar allá, quisiera preguntar si hay alguna duda, pregunta puntual acerca de los ejercicios que están realizando. Ya moví la fecha de entrega de la siguiente actividad, que era el día de hoy a la medianoche, es hasta mañana a la medianoche para que tengan oportunidad por esa corrección que se hizo de los resultados. Entonces esa primera actividad de campo eléctrico se entrega mañana por la noche. Si se tardan 5, 10, 15, 20 minutos o medio día en entregarla, no hay problema, muchachos, no necesitan justificar esa entrega. Pueden entregar fuera de plazo sin ningún problema. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna cuestión que quieran expresar aquí? También pueden decir no, gracias. Profesor, por ejemplo, lo de ley de Coulomb, hice los ejercicios, pero tengo dudas sobre si estoy bien. Entonces, no sé si tenga los resultados para ver si... De la ley de Coulomb, ok. Reviso las... Sí, profe, igual. Pero reviso, creo que no les publiqué resultados. Reviso los problemas, les publico los resultados para que ustedes mismos lo verifiquen. La verdad no creo que me dé tiempo de verificar uno por uno y retroalimentarles.
pero creo que la manera más fácil es que les proporcionen los resultados y ustedes lo verifiquen, y ya sobre esas diferencias tal vez pudieran hacerme algún comentario y lo veríamos puntualmente, para que tengan de menos una referencia de dónde pudo haber estado el error, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, muchas Profe. gracias, profe. Bien, entonces lo publico los resultados de esos ejercicios para que los comparen y ustedes se autoevalúen. Y entonces también, muchachos, algo que se me estaba pasando, que ya estamos sobre el tiempo, no hemos hecho ningún trabajo sobre prácticas, sobre laboratorio. La verdad es que las prácticas, no he tenido oportunidad de armar una práctica como tal, y las dos primeras prácticas de este curso son prácticas demostrativas, o sea, es únicamente presentarse y reproducir efectos, en este caso efectos eléctricos. Pero entonces lo que voy a hacer es plantearles una actividad para que evaluemos este laboratorio, y por esos 2 puntos de laboratorio que nos hacen falta para completar el esquema de este parcial, les voy a plantear una actividad en equipo, desde luego, que van a trabajar en forma colaborativa. Desde luego los equipos los voy a seleccionar yo, en estricto orden alfabético, 5 personas, a lo mejor un grupo de 6 o 2 grupos de 6 para completar, y van a trabajar en forma colaborativa en presentaciones de Google, porque de esa manera me permiten ver quién realmente trabajó o no trabajó en ese documento. Entonces, bueno, ya les daré los detalles, nada más estemos preparados, les voy a dar tiempo suficiente. Yo creo que estaremos entregando ese trabajo el martes por la noche, a más tardar de la próxima semana, para que después de su examen puedan dedicarle algún tiempo sin problema. ¿Algún comentario al respecto, muchachos? ¿Alguna duda? Ninguna. ¿No? Bien, gracias. Voy entonces, muchachos, vamos a empezar a revisar. Nuevamente voy a continuar revisando los ejercicios que ya hicimos en la sesión pasada, y vamos a plantear un nuevo ejercicio para esta sesión. Perdón, pues que nos sirva para ejemplificar el cálculo del campo eléctrico. Voy a compartir mi presentación en la que estábamos trabajando la sesión pasada, y vamos a arrancar desde ahí. Bien, estábamos trabajando, muchachos, campo eléctrico. El día de hoy vamos a ver más ejercicios del campo eléctrico. De hecho, uno adicional, que es un ejercicio ya muy general, en donde ya se aplica básicamente el mismo procedimiento, pero que ya tenemos las fuerzas o los campos eléctricos en direcciones, en varias direcciones, en direcciones que ya no coinciden con los ejes. Aquí, en el primer ejemplo, veíamos el campo eléctrico sobre un solo eje, en este caso sobre el eje X, porque las cargas estaban dispuestas horizontalmente. Si la disposición fuera vertical, la resolución es la misma, lo único que cambia es la dirección del campo, pero el procedimiento es exactamente igual. Aquí no hay gran complejidad. Cuando veamos 2 cargas, pues podemos calcular el campo eléctrico que se produce en un punto dentro de la línea que los une, pero incluso pudiéramos hacerlo en un punto fuera de la línea que los une, ya sea que estuviera el punto o la carga de prueba en este punto o estuviera hacia el otro lado. Pero las condiciones y la forma de resolver también son exactamente las mismas. Entonces, incluso si estas cargas estuvieran dispuestas horizontalmente, pero verticalmente, la forma de resolverla es la misma. Lo único que va a estar cambiando van a ser estos ángulos. Entonces, pues espero que tampoco haya problema. En este caso veíamos un ejemplo en el que, bueno, teníamos un campo eléctrico que coincide con una de las direcciones de los ejes, en este caso con el eje Y, y la otra sí ya tenía un ángulo, perdón, un ángulo que ya pues aquí nos dio la necesidad de encontrar componentes tanto en el eje Y como en el eje X de este campo 2,
pero observamos que realmente el procedimiento, la forma de resolver es lo mismo. Lo único que cambió aquí fue que tuvimos que determinar efectivamente cuánto vale ese ángulo de inclinación del campo eléctrico, y eso lo hacemos pues con ayuda de la geometría y con ayuda de las dimensiones que ya nos da el ejercicio como ejemplo. Y bueno, también resolvimos otro ejercicio ahora con tres cargas, pero bueno, también tiene esa particularidad que dos de los campos eléctricos están alineados con los ejes, y un tercero es el único que tiene una cierta inclinación con respecto a los ejes, y entonces también requerimos de determinar las componentes rectangulares de ese campo para poder sumar y encontrar finalmente un campo eléctrico resultante. Y entonces el día de hoy, muchachos, vamos a hacer un ejercicio más general en donde ya los campos que tengamos, ya ninguno de ellos va a coincidir con el eje, y entonces pues va a ser el ejercicio que digamos que tiene más complejidad, aunque realmente el proceso es exactamente el mismo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Esto fue lo que hicimos la última sesión. Hasta aquí nos quedamos, si no mal me acuerdo, ¿sí? Llegamos a encontrar este campo eléctrico resultante para este arreglo de 3 cargas, y que finalmente formaba un rectángulo con la carga de prueba que colocábamos en ese otro vértice. Muchachos, aquí pregunto, ¿puedo pasar al siguiente ejemplo, al siguiente ejercicio para poder continuar ejemplificando este campo eléctrico, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Sí. No. Gracias. Voy a dejar de compartir esto, voy a compartir ahora mi navegador para poder ver para poder ver el simulador. Aquí está mi navegador. Perdón, nomás que se quite. Entonces en el simulador vamos a plantear el ejercicio para ver si vamos a obtener algo. Vamos a dejar que cargue. Espero que no nos haga quedar mal, muchachos. Entonces vamos a hacer el día de hoy nuevamente un problema con 2 cargas. Vamos a hacer un problema con 2 cargas. Por ejemplo, voy a colocar una carga dentro del simulador. Ahí está su campo eléctrico simbolizado por medio de estas flechas. Y luego voy a colocar una carga negativa en este punto. Y entonces, bueno, ahí está simbolizado la dirección de las líneas de campo eléctrico debido a estas 2 cargas. Estas 2 cargas así dispuestas, muchachos, una carga positiva y una negativa, por si lo escuchan por ahí, es lo que se llama un dipolo. Un conjunto de 2 cargas, una positiva y una negativa. Entonces, si yo quisiera ver, voy a quitar las líneas de campo para poder visualizar. Si yo quisiera colocar, formando estas cargas, con una carga, por ejemplo, aquí, que formara un triángulo, muchachos, perdón. Alguien me puede decir así, antes de que yo la coloque, alguien me puede decir hacia dónde creen que apuntaría el campo eléctrico que producen estas 2 cargas si yo coloco aquí en el vértice superior de este triángulo, una carga de prueba. Si no hay idea, también pueden decir no hay idea, ¿eh? Nada más digan algo. No, profe. ¿No? Bueno, vamos a ver, voy a colocar. No. Voy a colocar aquí una carga de prueba en este vértice formando un triángulo, y vamos a ver hacia dónde apunta el campo eléctrico resultante de estas 2 cargas. Hacia allá. Bien, depende de dónde coloque yo este punto, pues este campo eléctrico va a tener. Y entonces, para no complicarlo,
vamos a darle dimensiones a este triángulo para poder calcular el efecto del campo eléctrico resultante. Por ejemplo, voy a separar estas cargas, algo que sea sencillo, voy a separarlas ahí son 2 metros. Voy a separarlo tanto como 4 metros. Vamos a dejarlo en 2. Bien, ahí están a 2 metros. Me paso por algunos milímetros, pero ahí están a 2 metros. La distancia entre las cargas es de 2 metros. Y vamos a ver por ejemplo, que aquí esta carga ya la coloqué a una distancia de 2.5 para 2.5 metros. Voy a colocarla a una distancia de 2.5 la carga de prueba de esta carga. Y voy a verificar si de aquí para allá es la misma distancia para que sea un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es este lado? Este, muchachos, tiene 2 lados iguales y uno diferente. ¿Isósceles? Yo no me acuerdo, por eso pregunto, ¿es isósceles o es Bueno, creo que sí es isósceles. Si no, si alguien se acuerda mejor. No, profe, creo que es escala. Escaleno. Bueno, pero entonces sí sabemos la diferencia entre los triángulos, los escalenos, los isósceles, los rectángulos y los equiláteros, muchachos. ¿Qué es un triángulo equilátero? Tienen los mismos El de los lados. lados iguales. Sus 3 lados son iguales, ¿no? En este caso tiene 2 iguales y uno diferente. Los 2 lados... vamos a suponer que tenemos eso, 2.5 metros, a reserva de que no, aquí, 2.5 metros, o sea, 250 centímetros de cada lado del triángulo, y vamos a calcular este campo eléctrico resultante. Si lo ven aquí se ve muy chiquito. Vamos a ver su valor, a ver si lo vemos realmente. Se acerca, es muy pequeño y se acerca al 0. Pero vamos a tratar de calcularlo, muchachos. Entonces voy a llevarme esta imagen y a partir de esta imagen vamos a tratar de resolver este ejercicio. Recuerden que la distancia entre las dos cargas es de 2 metros y aquí ya está marcada la otra de 2.5 metros. Vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. No quiere responder. Ahora no me quiere responder la aplicación. Pero denme un segundo, muchachos, ahorita continuamos. Voy a dejar de compartir un momento. Se me bloqueó el Excel. Denme un segundo, ahorita continuamos. El Excel no, el PowerPoint.
Segundo, muchachos, no se me desesperen, permítanme tantito. Sí, profe, no se preocupe. Lo que pasa es que no había aprendido mi teclado desde que la aprendí y hasta ahorita me estoy dando cuenta. Como uso básicamente el ratón, me estaba haciendo una mala pasada. Pero bueno, ya me di cuenta cuál es el error. Bien, muchachos, entonces bueno, vamos a continuar. Voy a compartirles ahora la presentación y vamos a resolver ahí sobre la presentación para que continuemos con este ejercicio. Listo, ahí ya tengo mi imagen que traje del simulador. Ya la pueden visualizar ustedes. Y entonces vamos a tratar de calcular el campo eléctrico resultante en este punto superior del triángulo. En este caso, un triángulo, me parece que sí es escaleno, no sé, ya ustedes. Es isósceles. Es isósceles, mil gracias. Isósceles. Entonces es un triángulo isósceles con dos lados iguales y un lado diferente, que en este caso es la base. Ay, perdón, ya me estoy cayendo. Es una mala pasada mi silla. Entonces, vamos a ver que yo necesito determinar el campo eléctrico resultante en esta parte superior. Voy a escribir aquí que necesito encontrar sobre esta carga de prueba el campo eléctrico resultante. Y entonces yo preguntaría, muchachos, ¿cómo hago para poder calcular el campo eléctrico resultante en este punto donde coloqué la carga de prueba? ¿Qué procedimiento sigo, muchachos? ¿Qué hago primero? Muchachos, ¿alguna idea? Marcar líneas de acción. Crear líneas de acción, o sea, unir las cargas con esta carga de prueba. Esta ya voy a aprovechar esta que tengo del flexómetro, esta ya me sirve como guía, y la voy a prolongar solamente un poco más hacia arriba, para ver que en esa línea se va a manifestar la fuerza, o en este caso el campo eléctrico en la misma dirección. Voy a ver, tengo esta carga positiva, esta también es una carga positiva, y entonces yo preguntaría, muchachos, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza que esta carga positiva ejerce sobre la carga de prueba en este punto? Hacia arriba. Campo eléctrico en esa misma dirección, entonces hacia arriba. Entonces realmente este campo eléctrico generado por la carga positiva en esta carga de prueba tendría más o menos esta dirección. Perdón, pero es difícil escribirla, hacer líneas inclinadas con el ratón. Pero ahí está. Entonces aquí estaría el campo eléctrico que genera la carga, no le he llamado, pero voy a decir que esta es la carga 1. Vamos a hacerla fácil, vamos a decir que esta carga tiene 10, no, es un nanocoulomb, esta no le puedo cambiar el valor, esta ya está dada, un nanocoulomb. Y entonces, ya está mi campo eléctrico debido a la carga 1, el campo eléctrico 1. Y ahora, muchachos, ¿cómo hago para la segunda carga? ¿Alguien me dice? Igual, profe, con Igual, trazo. dibujar las líneas de acción, ¿no? Ajá, una línea de acción, o sea, una línea que una la carga de prueba con esta segunda carga. La voy a dibujar aquí en azul. Vamos a poner que está derecha. La voy a prolongar también más allá de la carga. Y entonces, muchachos, ¿cuál sería la dirección del campo eléctrico, en este caso, de esta carga negativa producido sobre esta carga de prueba? En este punto? Hacia abajo. Hacia abajo, o sea, de aquí hacia abajo, porque trataría de acercarse esta carga a la carga negativa, que la carga de prueba es positiva, entonces tendría esta dirección. Perdón, pero les digo que es difícil escribir con estas, con el ratón. Este sería el campo eléctrico 2. Y entonces, como nada más tengo esos dos cargas, pues los campos eléctricos que se producen, pues me generarían un campo eléctrico resultante. ¿Cómo lo visualizaría? Bueno, pues trazando paralelas a cada uno de ellos. Entonces vería que ahí voy a tener un campo eléctrico resultante, lo voy a dibujar ahí. Si uno el punto común de ambos con este punto donde cruzaron las paralelas, ahí tal vez encuentre el campo eléctrico resultante.
que ya tengo aquí marcado, este campo eléctrico resultante. Bien, muchachos, ya está, hasta ahí hemos planteado la dirección de los campos, hemos planteado la dirección probable de la resultante, y ahora matemáticamente, muchachos, ¿a qué será igual este campo eléctrico resultante? Sabiendo que es un vector, ¿a qué es igual? Al campo Ale, eléctrico de 1 más 2. más el campo eléctrico de 2. A la suma de vectorial de los campos eléctricos, en este caso el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Entonces lo que seguiría es que yo necesito determinar estos vectores campos eléctricos, tanto el campo eléctrico 1 como el campo eléctrico 2, y entonces sumarlos, y entonces podré obtener el campo eléctrico resultante, que ese es mi objetivo. Y entonces, para determinar este campo eléctrico 1, pues lo primero que tengo que hacer es determinar su magnitud. Yo pregunto, muchachos, ¿cómo determino la magnitud del campo eléctrico? No digo nada más que sea de un medio diferente al aire vacío, entonces considero que esto es aire vacío. Entonces, si ese es el caso, ¿a qué será igual el campo eléctrico? La magnitud del campo eléctrico del campo eléctrico 1. ¿Qué fórmula empleo? Muchachos, acompáñenme. ¿A qué es igual el campo eléctrico 1? ¿A qué es F por Q sobre 2, digo sobre R. K, no F, K. La constante de proporción. Perdón, K. K por Q, pero ¿cuál Q? Pues la que produce el campo, en este caso la carga 1, entre R. ¿Cuál R? La distancia que hay entre Q1 y la carga. Ajá, esa sería esta. Prueba. Para diferenciarla voy a escribir que esta es esta R1. Ya. Y entonces entre R1 voy a decir que es entre R1. Bien. Esta la conocemos, no tenemos problema para calcularla, entonces podemos determinar fácilmente cuánto vale este campo eléctrico. Voy a sustituir los valores, 9 por 10 a la 9. Ya no voy a poner unidades, aunque ustedes sí lo deben de hacer por obvio del tiempo aquí. Dijimos que este es la carga que me da el simulador, 1 por 10 a la menos 9. Coulombs, que es un nanocoulomb. Y dividido entre la distancia, muchachos. ¿Cuál es la distancia entre la carga 1 y el punto donde colocó la carga a prueba? En metros. 250 por 10 a la 2. Muy bien, las dos cosas son correctas. 250 por 10 a la menos 2, pero como son 250 por 10 a la menos 2, fácilmente lo puedo escribir como simplemente 2.5 metros. Y esto al cuadrado. Y entonces 9 por, este 10 a la 9, este 10 a la 9, me va a quedar 9 por 9, 1 por 1, 9, dividido entre 2.5 por 2.5, me da 6.25, muchachos. Sí, profe. Ok, gracias, 6.25. ¿Alguien me dice cuánto es 9 entre 6.25? ¿Punto qué? 44. 1.44. Ok, gracias, 1.44. Este es el campo eléctrico debido a la carga newtons por coulomb. Perdón, pero todavía me faltó una cosa, ya determiné la magnitud. Ok, hasta ahí voy. Y entonces, para determinar la magnitud de campo eléctrico como vector, yo necesito expresar su magnitud, que la acabo de calcular aquí, 1.44 newtons por coulomb, y su dirección, o sea, su ángulo con respecto al eje X. ¿Cuál será su ángulo con respecto al eje X, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? Muchachos, ¿alguien tiene una idea? No, profe. No, ¿verdad? Entonces tendríamos que determinarlo. Y para determinarlo, muchachos, vamos a regresar al esquema. Y vamos a ver que lo que conocemos de aquí, de este triángulo que se formó, este triángulo isósceles. Sí me dijeron que era isósceles, ¿verdad? Sí.
Entonces, lo que conocemos de este triángulo es que tenemos aquí 2 metros de distancia entre estas cargas. Entonces, tenemos 2 metros de la base y tenemos 2.5 el lado del triángulo. Y entonces es lo único que conocemos. Con esos datos podemos determinar cuál es el ángulo que tiene este vector. ¿Alguien tiene una idea? Muchachos, cualquier idea es buena. Aplicar una identidad trigonométrica y luego es que no recuerdo bien. Bueno, ver el ángulo que corresponde al de arriba, ¿no? Ajá. Si vemos, realmente si yo trazara aquí una horizontal, entonces vería que este ángulo, que es el que me interesa, el que necesito de este vector, para este vector de campo eléctrico 1, realmente es igual a este, por semejanza de triángulos, o no sé, por algún axioma de la geometría. Entonces, mi interés entonces es determinar cuánto vale este ángulo. Con estos datos que tengo, ¿yo podría determinar cuánto vale este ángulo, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? Vamos bien, Podría ser por el teorema de Tales, no sé. el teorema de Tales. Igual y yo creo que sí, nada más que yo no me sé el teorema de Tales. Pero el que me sé es el teorema de Pitágoras. Y lo que sé es resolver triángulos rectángulos. Entonces, creo que... Pues podríamos dividir el triángulo. Ajá, ¿sí te escucho? Carol. Dividir el triángulo a la mitad y podríamos usar el de Pitágoras. Se forma un triángulo. Muy bien, sí, así, pues realmente así yo creo que es una buena idea, porque como yo lo único que sé es resolver triángulos rectángulos, pues usar el teorema de Tales, que a lo mejor sí me sirve, pero pues no me acuerdo ni sé. Entonces, cuando yo divido esto, hago 2 triángulos rectángulos, y entonces puedo saber cuánto tiene este lado. Por ejemplo, si yo divido aquí, pues estoy cierto que esta va a ser la misma medida que esta. ¿Cuánto va a valer este lado del triángulo, muchachos? Aquí junto a este ángulo. 1 metro. 1 metro. Muy bien, ya esa distancia. Ya tengo entonces, conozco la hipotenusa de este triángulo y conozco uno de sus catetos, y me hace falta quiero determinar cuánto vale este ángulo. Ya sé cuánto vale este ángulo. Entonces creo que tengo todo para poder resolver. Voy a sacarlo de ahí para poderlo ver un poco más claro. Voy a dibujarlo aquí. Tengo este caso. Tengo un triángulo rectángulo así en esta posición. Aquí sé que hay 90 grados. Este es un ángulo que no conozco, que quiero encontrar. Voy a llamarle teta. Y yo sé que aquí tengo 2.5 metros. Y aquí tengo 1 metro. Y entonces, con esos datos, muchachos, ¿cuánto valdría, cuánto podría y cómo voy a determinar este ángulo? Este ángulo teta. ¿Alguna idea? ¿Alguna función trigonométrica que pueda utilizar? ¿Coseno? Seno. ¿Qué es lo que conozco de este triángulo, muchachos? ¿Ya dijeron por ahí? Conocemos el cateto adyacente y la hipotenusa. O sea, con esos catetos adyacente y la hipotenusa. ¿Y cuál es la función que me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? ¿Coseno? El coseno. Seno, muy bien. El coseno de un ángulo está definido así, efectivamente. El coseno del ángulo teta está definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, son los 2 datos que yo conozco. Conozco el cateto adyacente, conozco la hipotenusa, entonces puedo conocer el coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo teta, que todavía no conozco, va a ser igual al cateto adyacente, que es 1 metro, entre 1 metro entre la hipotenusa, que son 2.5. ¿Y alguien me dice cuánto es 1 metro entre 2.5? Metros también. Bueno, estos metros se eliminan. 0.4. 0.4. Pero ese es el coseno del ángulo. Yo no necesito el coseno del ángulo, yo no necesito el ángulo. ¿A qué será igual el ángulo teta? 66.5.
0.42. Ajá, pero lo obtengo sacando el coseno a la menos 1, ¿no? El arco. Inverso, Ujú. el coseno a la menos 1 de este valor de 0.4. ¿Y me dices cuánto fue Dulce? 66.42. 66 punto, ya no escuché, 90 y can. 42. Perdón, 42. Estoy medio sordo, perdón, y luego se intercorta. Sí, profe. 42. 42, gracias. Entonces voy a encimar un poquito para no tener que borrar. 26.42 grados, gracias. Entonces ya tengo el ángulo, ya tengo este ángulo, muchachos, que realmente es el que yo necesito para saber cuál es la inclinación de este ángulo. O sea, ya conozco este ángulo. Ya puedo decir cuál es la inclinación de este vector de campo eléctrico 1, que coincide exactamente con este ángulo que acabo de calcular. Entonces ya nada más voy a poner aquí su valor, 66.42 grados. Y entonces, muchachos, se va a acabar la sesión. Nos reconectamos, por favor, después de que se termine la sesión en 2 minutos. Y continuamos con esta sesión. Ya me restaría ahora calcular este campo eléctrico 1, pero expresarlo en forma polar. Es lo que vamos a hacer a continuación. Si me dicen cuánto es el coseno de 66.42 por 1.44. 0.576. 0.576. Y esa sería mi coordenada en X de este campo eléctrico. 576 newtons por coulomb por I. Se acaba la sesión, muchachos. Nos vemos en 2 minutos, una vez que me reconecte. Y continuamos con este ejercicio. Gracias.